La postura. La mente engendra la felicidad o el sufrimiento, ya sea que consideremos el aspecto puro o impuro de la mente. Habita el cuerpo y depende de él. Por lo tanto, hay que ejercitar el cuerpo para conducir a la mente a un estado de equilibrio y constancia. Algunos maestros del Dzogchen o del Mahamudra intentan mantener la postura mientras duermen para no interrumpir su meditación. El fundamento del Mahamudra, la sabiduría original, permanece escondido a causa de distracciones tales como las emociones perturbatrices. El medio que permite liberarse de ellas es la meditación. Al igual que para poder montar un caballo o un elefante, es necesario que el animal se someta a un adiestramiento. Para adiestrar la mente, vamos a reunir las condiciones favorables en cuanto al lugar y al tiempo de nuestra práctica. Así estaremos listos para meditar de manera adecuada, como se enseña en tibetano, Mi Yong Nan Pa Sung, que significa las tres inmovilidades. Ningún movimiento del cuerpo, ningún movimiento de la palabra, ningún movimiento de la mente. La mayoría de la gente conoce la vida de Milarepa, pero casi nadie practica como él, porque muchos piensan que su estilo de vida no es posible en nuestros días. Eso es todo un error. Si tuviéramos la asiduidad para predicar como él lo hizo, no tendríamos ninguna excusa para no seguir su ejemplo. Incluso en estos tiempos sombríos, el relato de su vida, sus enseñanzas, sus cantos han llegado hasta nuestra época, porque esperaba que pudiéramos practicar tal como él lo hizo. Si no, no hubiese tenido ninguna razón para darse a conocer en el mundo entero. La vida de Milarepa está impregnada de la idea de la renuncia. Pasó toda su vida en cuevas, en lugares aislados, y no se preocupó de construir una casa o un templo. Tampoco se preocupó de tener una vida de familia, a pesar de que su madre le tenía predestinada una mujer. Tampoco se preocupó de llevar ropa adecuada. Estas formas de renuncia exterior son visibles para nosotros, pero para Milarepa solo reflejaban su renuncia interior. En nuestros días, algunos se hacen monjes o monjas, o intentan cambiar su estilo de vida pasando de una vida mundana a una vida espiritual, con la motivación de tener un mejor estatus, una mejor posición social o mejor reputación. Pero, aunque parecen renunciantes, permanecen bajo el dominio de la motivación que caracteriza la vida mundana. Algunos monjes de Nepal, en la India o en el sudeste de Asia, por ejemplo, hacen retiros de 3 años con la única esperanza de ir a los países occidentales como lamas. Los retiros con este tipo de motivación no son nada benéficos. Es solo un juego más bien impuro. Lo que necesitamos es una renuncia similar a la de Milarepa. También algunos occidentales parecen renunciantes, abandonan a su mujer o marido, dejan a un lado sus posesiones, su coche, su casa, su cuenta bancaria, visten hábitos o hacen cosas extrañas, no solo para los occidentales, sino también a nuestros ojos de orientales. Además, lo hacen con la motivación de convertirse en profesores,
maestros o lamas, para poder seguir su vida como personas especiales, fuera de lo común, respetadas. Esa tampoco es la motivación que conviene. Cuando mis amigos dicen de este tipo de cosas, dejar a su mujer es algo muy positivo. Efectivamente puede serlo, pero analicemos un poco la situación. Si realmente amáis a vuestra mujer, entonces realizar el esfuerzo de dejarla es una práctica. Pero si estáis hartos de ella y la dejáis para haceros monje o practicante, eso no tiene ningún valor. No debería de existir ese tipo de motivación. La motivación debe ser clara y pura, dirigida hacia el despertar, llena de compasión y de bondad amorosa hacia los seres sensibles. Milarepa renunció al mundo a causa del pesar por los actos no virtuosos que había cometido y también por el miedo al samsara. Muchos de sus cantos insisten en el hecho de que sentía un gran temor de los sufrimientos sansáricos. No podía permitirse descansar cuando pensaba en el samsara. Estaba tan ansioso y en búsqueda de la iluminación que no tenía tiempo de involucrarse en una vida de familia. No podía esperar ni siquiera un segundo, y fue por ese profundo deseo de alcanzar la iluminación que renunció. Este tipo de motivación es el que necesitamos. Si no tenemos el temor y la comprensión de los sufrimientos del samsara, entonces no debemos renunciar físicamente. Un rico tibetano que leía la vida de Milarepa pensó: debería hacer como él, porque verdaderamente es un gran yogi. Entonces dejó a su mujer y su palacio, se fue al campo y permaneció allí 1 o 2 meses. Simplemente había renunciado a leer la vida de Milarepa sin haber comprendido el verdadero sufrimiento del samsara. Su apego a la vida mundana se amplificó, y cuando quiso volver al mundo ya era demasiado tarde. Su mujer se había ido, su dominio pertenecía a otro, sus servidores y sus bienes habían desaparecido. Se sintió muy infeliz y pensó: ha sido Milarepa el que ha provocado este desorden en mi vida. Realmente no habría seguido a Milarepa más que de una forma mundana. Para que estas cosas no sucedan, debéis estar seguros de haber renunciado física y mentalmente. No es bueno vivir la renuncia en el plano físico, mientras mentalmente se está como en medio de una multitud en una calle llena de objetos de distracción. Debéis empezar renunciando mentalmente. Después, ese abandono os empujará a la renuncia física. El Buda reconoció 4 formas de sufrimiento: el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Él lo sintió profundamente. Después encontró un monje, una persona que había renunciado, y se dijo: es en este tipo de persona que tengo que convertirme, porque veo el verdadero sufrimiento del samsara. Primero cambió su actitud mental. Después comenzó a renunciar físicamente. Esta cronología debe respetarse siempre. Si no os gustan ciertas cosas, eso no quiere decir que habéis renunciado. La renuncia debe ser imparcial y vuestra renuncia no debe ser selectiva. Si tenéis un apego exterior, estáis autorizados a expresarlo. Si suprimís algo aparentando no estar apegado, eso no quiere decir nada.
Aparentar solo es cuestión de palabras, como las que pronuncia un buen actor. Eso no aporta nada. Entre ellos, los occidentales hablan así. Es un buen practicante, no ve la televisión ni escucha la radio. Es bueno. Eso me hace sonreír. En el Tíbet se dice, es un buen practicante o una buena practicante, no necesita mujer o no necesita marido. Me parece divertido realmente. Tenéis que ver profundamente que todo eso es fácil vivir sin marido o sin mujer. Moderad pues vuestras reacciones para tomar las cosas como hay que tomarlas y practicar de manera correcta. El budismo está para hacer vuestra vida más apacible, para haceros más felices, más abiertos, menos cerrados de mente y menos conservadores. Milarepa renunció de forma exterior y pensamos que hizo un trabajo difícil, mientras que para él fue un placer. Estaba perfectamente equilibrado y en armonía. Era feliz y renunció de una manera lógica, práctica. Primero debemos cambiar nuestra mente, como él lo hizo, y la renuncia física seguirá por sí misma. Hay cientos de gurús que podéis seguir. Gampopa para nosotros es esencial. Está a la cabeza de nuestro linaje. Él trae la gracia de Tilopa, Naropa, Marpa y Milarepa. Es la cisterna que distribuye el agua a los que lo necesitan. Es la vasija que vierte la inspiración sobre los discípulos que le siguen. Gampopa nació en el Tíbet. Nació con un gran saber médico. El Buda había predicho que guiaría a 500 verdaderos discípulos, lo que ocurrió. Hasta la edad de 30 años llevó una vida de laico manteniendo a su familia con su trabajo de médico. Después aparecieron numerosos sufrimientos en el seno de su hogar. Sus hijos murieron y 40 días después su mujer también murió. Como era médico, tenía la convicción de que su mujer iba a morir y no tenía esperanza de mantenerla con vida. Dándose cuenta de que ella no podía aceptar dejar su cuerpo y padeciendo así un inmenso sufrimiento, se preguntó cuál era la razón. Pensó entonces que la causa de ese estado podía estar relacionado con cierta forma de apego. Le preguntó, ¿qué te retiene en este cuerpo? Harías mejor en abandonar la forma de apego que te impide dejar este cuerpo. Ella respondió, sí, estoy apegada a ti, porque voy a morir y tú te volverás a casar. Eso es lo que me desagrada. Entonces él le prometió que renunciaría y no tomaría ninguna otra mujer. Justo en ese momento su mujer expiró porque confiaba en él y su apego había desaparecido. Así que por su promesa, Gampopa se desapegó de toda vida de familia. Era un gran practicante, pero lo fue sobre todo a partir del momento en que renunció físicamente y comenzó a practicar en cuevas y lugares aislados, pues ya no tenía un hogar que proteger. Ese nuevo estilo de vida era más fácil. Un canto tibetano dice: cuando el pavo real hace una rueda tensa y coloreada, puede sentirse orgulloso de tener una cola tan bella, pero es incómoda para moverse. Cuando la rueda se deshace, es posible que sin ella se sienta despojado, pero es más fácil para moverse. Así, sin familia, fue más fácil para Gampopa seguir el camino espiritual.
Después encontró a Milarepa y meditó constantemente durante 12 años. Después de 5 años, estudiantes y discípulos empezaron a reunirse a su alrededor. Diligente en su práctica, tuvo que escapar para encontrar otros lugares aislados propicios para la meditación. 7 años más tarde, los discípulos le volvieron a encontrar y de nuevo se reagruparon a su alrededor. Repetidas veces lo encontraron y él tuvo que alejarse de ellos para encontrar la soledad. Al término de esos 12 años, recibió un mensaje de una dakini que le dijo que debía aceptar a los estudiantes y a los discípulos porque ya había acumulado suficiente sabiduría y mérito para liberar a otros seres. Pero no tomó en cuenta estas predicciones hasta que Milarepa no le pidió que lo hiciera. Cuando realizó la naturaleza de la mente, Milarepa le invitó a guiar a los discípulos que se presentaran. A esto que Gampopa realizó en 12 años, quisiéramos llegar nosotros en 2 o 3 días. Algunos piensan haberlo realizado en una semana y después de un corto retiro dicen: he integrado plenamente el Mahamudra. ¿Cómo es que Gampopa tardó 12 años en hacerlo? Si creemos haberlo realizado, sea lo que sea, en tan poco tiempo, se trata de una ilusión. Tomamos un bonito sueño por la realización, pero no es tan fácil. Uno de los discípulos de Vairocana, el gran traductor, tenía 84 años cuando encontró al maestro. En aquella época, aunque era realmente ignorante y no se había ocupado en toda su vida más que de sus tareas familiares y de otras actividades temporales, era como una fruta madura, lista para ser consumida. Mucho antes de encontrarlo, había desarrollado una gran devoción hacia Vairocana. Era anciano y ciego y lo encontró en el recodo de un camino. Allí se presentó y como el anciano estaba lleno de entusiasmo, Vairocana le hizo una corta introducción al Dharma. Le colocó una caña bajo la barbilla para sostenerle la cabeza y un cinturón alrededor del cuerpo para mantenerlo sentado. De esta manera lo colocó en postura de meditación. En ese mismo instante, el anciano realizó la naturaleza de Buda y se convirtió en un gran yogi. Para meditar, es necesario ejercer un control sobre el cuerpo, la palabra y la mente. ¿Qué entendemos por controlar o dominar? No se trata de forzar el control de forma obstinada, sino que, soltando el agarre, conviene encontrar un estado interior que sea un control ejercido sin forzar sobre el cuerpo, la palabra o la mente. El cuerpo. Respecto al cuerpo, hay numerosas posturas indicadas para las prácticas del Mahamudra o del Brahayana. Es importante tener una postura en la que se pueda estar bien, en la que se esté distendido, relajado. Pienso que lo apropiado es que cada uno encuentre una postura que le resulte provechosa, en la que pueda estar a gusto. Pueden ser convenientes diferentes posiciones corporales, excepto estar acostado o demasiado recostado. Lo más importante es tener la espalda bien recta. Se enseñan diversos puntos en cuanto a las piernas y las manos. No es necesario, sobre todo para los principiantes, entrar en todos los detalles. En este nivel inicial podemos cruzar las piernas como resulte conveniente. Si no es muy cómodo,
Podemos eventualmente sentarnos en una silla o en un cojín lo bastante grueso. Muchos occidentales optan por esta solución. Pero el punto esencial consiste en mantener la columna vertebral bien recta para que las energías interiores puedan circular lo mejor posible. Si no es así, las energías sutiles y los aires interiores no pueden circular correctamente. Cuando la espalda no está recta, es como conducir por una carretera llena de curvas. No favorece una buena práctica. Respecto a la posición de las manos, se recomienda que el pulgar presione la base del anular en las dos manos. ¿Por qué? Porque por ese dedo pasa un canal particular asociado al desarrollo de emociones tales como el deseo, la ira y la envidia, cuya circulación afecta directamente a la mente y entraña cierta perturbación durante la práctica. Cuando se presiona la base de los anulares con los pulgares, la postura de meditación es similar a la del Buda Amitabha y las manos descansan una sobre otra. En otra postura de meditación igualmente válida, las manos pueden reposar sobre las rodillas. Respecto a las piernas, la posición habitual es que la pierna derecha se sitúe sobre la pierna izquierda, sin distinción de género, hombre o mujer. La postura clásica tiene 7 puntos. La mirada es importante. La manera en que se dirija la mirada ejerce una gran influencia sobre la práctica. Es a través de ella que estamos acostumbrados a seguir los objetos y nos lleva a una cierta distracción. Los ojos no deben parpadear, ni la mirada estar completamente focalizada. Eso produciría tensiones. No es útil cerrar los ojos, ni mover las pupilas en un sentido u otro. Realmente, el hecho de moverlas desencadena un movimiento de los canales sutiles y activa la circulación en las venas del cerebro. Es suficiente dejar la mirada de forma natural. Según las enseñanzas, se recomiendan diferentes métodos. En el Mahamudra se insiste en que la mirada se dirija al frente y hacia abajo, mientras que en el Maha-Ati la mirada se dirige al frente y hacia arriba. Fijar la mirada demasiado cerca puede producir dolor de cabeza y de ojos. Cada uno debe encontrar una forma conveniente de dirigir la mirada, pero ninguna enseñanza indica que haya que cerrar los ojos. Otro punto se refiere a la posición de la lengua, que toca naturalmente la base del paladar, justo en la raíz de los dientes de la mandíbula superior. Esto facilita que la respiración no se haga por la boca. Un día, durante la enseñanza, uno de mis maestros me dijo que la famosa postura en 7 puntos de Vairocana no era tan importante y que lo esencial era la relajación. Estas palabras son gratas a nuestros oídos, pues precisamente tenemos problemas para adoptar esta postura. Pero no obstante, hay que saber que este maestro era un gran yogi. Para él la postura no tenía tanta importancia. De todas formas, estas palabras respecto a la postura de meditación hay que considerarlas con moderación. Lo esencial es no moverse y tener la columna vertebral bien derecha. El cuerpo está relacionado con la mente, pero la mente también depende mucho del cuerpo, por lo menos hasta la muerte.
Enderezar la espalda es una forma de enderezar la mente. Cuando era muy joven, no me gustaba ver a los demás en posturas de meditación porque creía que se ponían así para hacerse valer. Ahora comprendo que no era ese el caso. Mantenerse recto permite que los canales sutiles estén bien derechos y a los aires circular por ellos adecuadamente, lo que tiene como consecuencia pacificar la mente. Los canales son comparables a una carretera, los aires a un caballo y la mente al jinete. Si la carretera es recta, estable y llana, el caballo puede galopar y el caballero está relajado. Los tres son interdependientes. La inmovilidad es esencial para relajar el cuerpo. Gracias a esta relajación, si estamos preparados, tendremos grandes oportunidades de realizar nuestro verdadero rostro, la naturaleza del maestro interior. Pero, aun estando ya maduros para ello, si no nos relajamos, no dejamos que ocurra. La ausencia de relajación es el problema más grave al que se enfrentan numerosos practicantes. Para descansar la actividad verbal hay que inmovilizar la palabra y permanecer silencioso. En el caso de la meditación, la palabra toma un sentido mucho más amplio que la simple elocución. La cuestión aquí es la respiración, que es el vehículo de la palabra. Se aconseja dejar la respiración en su estado habitual. Para ello, el método apropiado es desarrollar la atención en la respiración sin influir en su ritmo. Es suficiente ser consciente de la respiración tal y como se desarrolla naturalmente. Por analogía, podemos ver el cuerpo como una carretera, los canales interiores o la respiración como el vehículo y la mente como el conductor. Es preferible que la carretera esté en buen estado para que el vehículo pueda circular. El estado del vehículo tiene igualmente importancia para evitar problemas de frenado, de arranque o de otro tipo. Por último, el piloto tiene que ser profesional y que conozca su oficio. Según las instrucciones propiamente dichas del Mahamudra, para empezar es bueno poner el énfasis en la concentración, como se indica en los textos de referencia y en las enseñanzas. Se aconseja poner la atención sobre un soporte que sea apropiado, por ejemplo, una estatua de Buda, un punto de luz o practicar contando las respiraciones. Después de haberse concentrado algunos instantes sobre este soporte exterior, se lo abandona poniendo la atención directamente sobre la mente. Simplemente dejad la mente tal cual, en su estado natural, sin intentar hacer nada en absoluto. Y entonces observáis lo que ocurre. A veces la mente dejará aparecer cierto estado de reposo. A veces estará muy agitada. Es posible que aparezcan cierto número de cosas relativamente interesantes, pero no es necesario seguirlas. Cualesquiera que sean las reacciones, considerad vuestra mente con dulzor y ternura. A veces aparecen ciertos estados y permanecen, y puede ocurrir que perdáis un poco el control olvidando quién sois o dónde os encontráis, qué es lo que hacéis. ¿No es eso lo buscado? Y ese tipo de experiencias es un poco peligroso.
no en el sentido de un peligro inmediato, sino en el sentido en que nada tiene que ver con la auténtica meditación. Tomemos como ejemplo esos estados un poco vaporosos, comparables al hecho de estar en las nubes. Cuando nos damos cuenta, es posible parar ese proceso y volver a poner la atención en el soporte de la concentración, de forma que volvamos a estar presentes. A muchas personas les gusta volar y estar en las nubes. Es una forma de olvidar el hecho de que vienen pocos pensamientos y se manifiestan pocas emociones. Es relativamente tranquilo. Piensan entonces que su meditación es buena, lo que es totalmente falso. Este estado es análogo a los métodos que consisten en tomar drogas. En cuanto a la meditación, esa actitud no va a dañar el cuerpo, pero no será de ningún provecho para la mente. Es uno de los extremos ante el que hay que estar alerta. En el desarrollo de la práctica, es normal que surjan obstáculos que nos desvíen. Practicantes principiantes o avanzados me han contado que desde que empezaron a sentarse sobre el cojín y a practicar, siempre se han encontrado a gusto, no han encontrado obstáculos, y algunos dicen practicar así desde hace años. Su forma de hablar expresa más un fuerte sentimiento de autosatisfacción que una práctica real. Mediante su práctica mantienen sin darse cuenta un estado de autosatisfacción. El remedio en este caso es intensificar la concentración durante unos segundos, después relajar suavemente el esfuerzo, permanecer natural y ver qué es lo que pasa. El poner fin a la concentración debe ser efectuado de forma inmediata y repentina, tal como el cortar un curso de agua. ¿Por qué? Para observar el cambio entre los dos estados, la concentración y el soltar. Es más fácil practicar la fase de la distensión que la de la concentración. No obstante, es indispensable poner el énfasis en esta última, porque el riesgo de encontrar obstáculos o peligros es menor en ella. Es importante mantener la consciencia de lo que pasa, permanecer lúcido, no estar ciego ni desconectarse del resto del mundo. Mantener la consciencia va a llevarnos a una mayor apertura, claridad mental e inteligencia. Podremos desarrollar entonces la confianza y la presencia interior que nos permitirán evitar las trampas de las que acabamos de hablar. Numerosos santos y yogis nos han avisado y advertido de estos peligros. Estoy convencido que representan un mayor peligro que las armas, el veneno o la droga, que afectan directamente esta existencia. Practicar de manera errónea va a repercutir en esta existencia y en las vidas venideras. Si tenéis dificultades para permanecer lúcidos, debéis interrumpir la meditación. El tiempo real de una sesión de meditación no debe ser demasiado largo. Para que sea eficaz, meditad durante periodos cortos. Si disponéis de mucho tiempo para vuestra práctica, hacedlo por fases, introduciendo pequeñas pausas. Evitaréis la confusión y la oscuridad mental. Si os dejáis caer en esa falta de lucidez, os arriesgáis a que el estado de confusión salga del marco de la meditación y vaya a invadir el resto de la existencia. La persona se sumerge entonces en tal estado mental que se vuelve incapaz de asumir una relación normal con el mundo exterior, la familia, los amigos, la sociedad,
porque esa confusión se ha situado como un telón en la mente. Por esto es de primera necesidad permanecer consciente y hacer sesiones cortas de meditación. Preguntas y respuestas. Cuando nos concentramos en un soporte exterior, como un punto blanco brillante, ¿dónde lo visualizamos? ¿En el interior o en el exterior? ¿Y a qué distancia? Lo situáis en el espacio frente a vosotros. En cuanto a la distancia, depende únicamente de hacia dónde dirigís habitualmente la mirada. Si lleváis la mirada directamente hacia abajo, frente a vosotros, esa pequeña esfera de luz se encuentra allí donde cae vuestra mirada. Si dirigís la mirada hacia el espacio, se sitúa en un punto del espacio frente a vosotros. Este punto puede eventualmente visualizarse en el interior, pero es preferible realizar esta visualización como soporte exterior. Y es importante no concentrarse demasiado, no hacerlo con demasiada fuerza, no estar focalizado sobre un punto imaginario demasiado tiempo y conservar una cierta flexibilidad mental. Cuando visualizo un punto y me relajo, siento una especie de reducción de los sentidos. ¿Qué piensa usted de esta experiencia? A partir del momento en que entras más en tu interior, no hace falta seguir visualizando algo exterior. Para ciertas personas va a resultar difícil de aplicar un método o una técnica, mientras que otras no tendrán dificultades. Por eso, siempre hay que actuar conforme a la propia disposición, según las propias sensaciones. Si eres lo suficientemente hábil, encontrarás lo que más te conviene. ¿Qué hay que hacer cuando te encuentras en un estado de completo vacío mental y que dura mucho tiempo? Espero que no sea el estado del que acabo de hablar. Si ese es el caso, hay que desarrollar un sentimiento de claridad y no mantener una impresión de oscuridad o de nada, ya que ese es un signo de confusión. Es mejor descansar y relajarse y darse una nueva oportunidad. En otras tradiciones, algunos maestros solicitan crear artificialmente una especie de vacío interior. Eso puede ser beneficioso para algunos, pero no es el camino del Mahamudra. ¿Se puede tener la sensación de que transcurre el tiempo? En el mismo Mahamudra, no. ¿Qué te hace preguntar esto? El hecho de medir, contar las respiraciones. No, la medida está ahí de forma temporal. ¿Cuál es la relación entre el Mahamudra y el espacio? ¿Es que la concentración en el espacio puede ayudar a realizar el Mahamudra? No hay una relación particular entre el Mahamudra y el espacio, no más que la que hay entre el Mahamudra y una mesa. Meditar en lo alto de una colina mirando el cielo o el espacio ayuda mucho porque entre el espacio y la gran vacuidad existe una especie de similitud. ¿Cuál es el mejor momento del día para meditar? Por la mañana. En los textos siempre se resalta que la mañana es el momento más favorable para la meditación. En cuanto a mí, a veces me va bien por la mañana, otras veces prefiero meditar a medianoche porque no duermo, o incluso por la tarde, depende de mi humor. Es posible que algunos de vosotros tengáis apego por la cama mullida y caliente y os sea difícil practicar por la mañana. ¿La concentración y la atención son una misma cosa? Desde un punto de vista práctico, sí. Cuando meditando uno se siente verdaderamente bien y vacío
y cuando no aparece ningún pensamiento, ¿es por la estupidez o es el acercamiento al Mahamudra? No es del todo el acercamiento al Mahamudra, es la indicación de un sentimiento de satisfacción. Comprendo perfectamente que posiblemente no tengáis ninguna pregunta directa relacionada con el Mahamudra, porque de hecho las preguntas no pueden aparecer más que después de un cierto recorrido, de cierta práctica. Entonces aparecerán las preguntas y es posible que aún no haya llegado el momento.